estos criminales saldrán libres, seguirán burlándose de la ley y la impunidad prevalecerá. ¡Basta ya! Y a esta hora de la mañana, gracias a Madres Angustiadas por acompañarnos en esta campaña. Hay que seguir con la información de todos los días. Vamos entonces a ver lo siguiente en Prensa Libre. Son los títulos relevantes a esta hora de la mañana. Corte de Constitucionalidad le da más poder a las postuladoras. Amparo provisional elimina tabla de gradación. Comisionados podrán elegir con mayor discrecionalidad. Además capturan a Jairo Orellana, presunto narco, que escapaba de un ataque en la zona 15. Finalmente, pues es encontrado en Zacapa. Ya en el interior de prensa, después de repasar la portada nuevamente, tenemos más información para ustedes y estas son las noticias que le mostramos a continuación. Hasta 72 años podría vivir un guatemalteco. OMS evalúa mortalidad materna e infantil. La expectativa de vida para un guatemalteco es de 72 años en promedio, según el informe de la Organización Mundial de la Salud divulgado. Sin embargo, la expectativa de vida sana es de 62 años. En otras noticias también tenemos más información. Inquilinos exigen reparar mercado. Falta informe sobre la terminal, estudios ya están listos, pero sin dictamen final. Y es que justamente comerciantes del mercado de la terminal que resultaron afectados por los más de 1.200 puestos que destruyó el incendio el 25 de marzo último, el cual dejó pérdidas millonarias, pidieron a las autoridades que apresuren el proceso para habilitarlo cuanto antes. Y hay otra noticia que compartimos con ustedes. Muere exdirectivo de Bancafé, fundador y presidente de banco, fue operado hace 15 días. La noche del miércoles último falleció en un hospital privado el expresidente de Bancafé, Eduardo Manuel González Rivera, de 78 años. Esfuerzo por sobresalir, algunos datos, un empresario que salió de la pobreza por su propio esfuerzo. Interesante perfil que nos proporciona Prensa Libre esta mañana. Y con la información a esta hora del día en el repaso de las noticias del país, Carlos Gerardo Ocaña, magistrado de la Sala de Apelaciones del Ramo Civil, va a ocupar a partir de hoy temporalmente el puesto de Telmaldana. Así lo decide la Corte Suprema de Justicia. Veamos lo siguiente. Telmaldana finalizó su última jornada de trabajo como magistrada de la Corte Suprema de Justicia, luego que presentara su renuncia en el Congreso de la República. Ya me fue notificado por parte del Congreso la aceptación de la renuncia. El día de ayer en el Pleno de la Corte llamamos a integrar al magistrado Juan Carlos Ocaña Mijangos, magistrado presidente de la Sala Primera del Ramo Civil y Mercantil. Aldana explicó que continúa en el proceso de transición y que el próximo sábado tomará posesión como fiscal general y jefe del Ministerio Público. El día de mañana tengo algunas reuniones, voy a estar también acá en la Corte con los expedientes que tengo que hacer entrega. El sábado a las 11 de la mañana tengo la juramentación en el Palacio Nacional de la Cultura. Aldana indicó que ya se inició el proceso de indemnización, aunque no especificó más detalles. Resaltó que no hará más cambios en el Ministerio Público. He confirmado a los 2 subsecretarios generales y 2 asesores y no pienso hacer ningún otro cambio, especialmente en las fiscalías. He manifestado que las señoras y los señores fiscales pueden estar con toda tranquilidad trabajando. El magistrado Gerardo Ocaña ocupará temporalmente el puesto de Aldana, en lo que el legislativo designa al sucesor, que estará en el cargo por al menos 5 meses, ya que el 12 de octubre próximo finaliza el periodo de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, y el primer semestre del periodo ordinario en el Legislativo terminó dejando leyes pendientes. Estas leyes se conocerán en sesiones extraordinarias. A continuación las repasamos. El Pleno del Congreso cerró el periodo ordinario de sesiones para entrar en receso legislativo hasta el mes de agosto. El balance de gestión arroja el número de 16 decretos y 17 acuerdos legislativos, un número superior a los 2 años anteriores, pero con la utilización del método de 105 votos para interrumpir el juicio político que mantiene la bancada líder. Entre los temas pendientes está la Ley de Inversión y Empleo, una iniciativa que se complicó
por desacuerdos en el Partido Patriota. Yo no descarto que vamos a siguiendo hacer los esfuerzos que hemos hecho hasta la fecha para que en el periodo extraordinario se pudiera agendar esta ley de inversión y empleo. Yo creo que las enmiendas están terminadas, trabajadas y listas. Otras bancadas critican la gestión del PP al frente del Congreso, ello por dejar de lado algunas iniciativas de ley. Es lamentable que yo como legislador tenga que decirle que el Congreso no ha cumplido realmente con la función de legislar, en virtud de que hay muchas leyes ahí que benefician a la sociedad guatemalteca y no se han pasado. Ahí duermen en el sueño de los justos en la dirección legislativa. El oficialismo promete sesiones extraordinarias para abordar leyes que quedaron pendientes, como un préstamo por 280 millones de dólares. Nos interesaría la reformas a la ley orgánica legislativa, nos gustaría la ley de la carrera judicial, nos gustaría, por ejemplo, que se amplíe el plazo para el registro de armas, nos gustaría que se entrara a conocer las reformas al Código de Trabajo. El segundo semestre se vislumbra difícil, teniendo en cuenta que para agosto la atención parlamentaria se orientará al tema presupuestario y a la elección de magistrados para las Cortes de Justicia. Información, por supuesto, más relevante del país, porque en la reunión mensual del Consejo de Seguridad se presentaba una agenda de gobierno que se hará pública. Entre aproximadamente 1 a 2 meses, los miembros del Consejo lo conocieron y estarán realizando sus observaciones, según indicaba el ministro de Gobernación, y además han realizado un análisis completo del desempeño de los elementos de seguridad en las áreas fronterizas y analizan la instalación de la fuerza Caibil Balam en Huehuetenango, por lo sucedido en el campamento de la hidroeléctrica en San Mateo Ixtatán, la cual estaría controlando los 65 puntos ciegos que conecta con México, donde el contrabando es muy alto, según indicaba el ministro Mauricio López Bonilla. Como la más importante desde el punto de vista del Estado mismo es la narcoactividad, ¿sí? La narcoactividad no solo es trasiego, es una infección del sistema económico financiero, se manifiestan este tipo de cosas. Esto quiere decir también cooptación de poderes, especialmente poder local en las fronteras. Por ejemplo, los homicidios como una amenaza al bien tutelado más importante que el Estado debe proteger, que es la vida. Bueno, y ante el rechazo de algunos sectores, ahora otros diputados se retractan del voto a favor del punto resolutivo que, algunos dicen, niega el genocidio en nuestro país, mientras el diputado oponente acusó a los medios de tergiversar el fin de este documento legislativo. A favor, considerando que un llamado era oportuno, pero luego empieza ya la molestia y la discusión, y al leer ya a profundidad el punto resolutivo, me doy cuenta de que efectivamente se tergiversa la posición del punto resolutivo. Por lo tanto, como diputado, como político, hoy quiero ratificar mi postura. Soy un ciudadano, un guatemalteco que cree que en Guatemala sí hubieron masacres, hubieron atrocidades en las comunidades. Aquí no hay ningún juez, ningún órgano jurisdiccional que haya determinado tal extremo. A eso se refiere. Y como no se ha determinado, y eso nos hace confrontarnos entre hermanos, es necesario buscar las acciones legislativas, ejecutivas y judiciales para reconciliarnos, para unificarnos y para que en vez de ver hacia el pasado podamos ver a la Guatemala del siglo XXI. Coincidiendo con la información, en el 13º Foro Permanente de Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, guatemaltecas, miembros del Tribunal de Conciencia de las Mujeres Indígenas pronunciaron su preocupación ante el olvido del genocidio, recalcando que quizás esto no genere reconciliación, tapando algo que ocurrió donde muchas personas lamentablemente perdieron la vida. Esa política de genocidio, nos dicen ellos, debe hablarse en Guatemala, a cuenta de que se nos quiere orientar nuevamente al silencio, a la obediencia. Los guatemaltecos y guatemaltecas conscientes y amantes de la verdad y la justicia no podemos callar en ninguna parte del mundo. Bueno, Eduardo Manuel González Rivera, expresidente de Bancafé, a quien se le implicó la estafa de la offshore Bancafé International Bank, falleció según investigaciones del caso Bancafé entre 1997 y 2006. Los directivos del banco trasladaron el dinero a una entidad que no estaba registrada por la Superintendencia de Bancos, la cual tenía sede en Barbados, en el Caribe. Por este caso están siendo procesados 4 implicados. González Rivera había sido separado del proceso por enfermedad.
Y siguiendo con la información del país, la captura de posibles miembros de asociaciones pro vida no es fruto de un conflicto político o ideológico. La denuncia de trata de personas se produjo a raíz de una llamada anónima el año pasado. Aquí tenemos la información. La denuncia de trata de personas y clínicas de aborto clandestinas que permitió la captura de 8 personas la tarde de ayer no está vinculada a la marcha denominada La Familia al Centro que se produjo el pasado domingo. Así lo dio a conocer Norma Cruz de Fundación Sobrevivientes, quien asegura la denuncia fue puesta desde el 31 de octubre del año pasado ante la Fiscalía contra la Trata de Personas a raíz de una llamada anónima que la Fundación recibió. No vamos a ser querellantes en este caso, no vamos a ser querellantes porque sentimos que se le está dando un manejo de parte de estos grupos señalando cosas que no son. O sea, realmente esto no es ninguna conspiración, esto no es nada, es una investigación que viene de muy atrás. La asociación La Familia al Centro está conformada por más de 30 organizaciones. Sin embargo, los miembros de dicha institución aseguran no tener vínculo alguno con las personas capturadas. A nosotros se nos dio una dirección, se nos dio un nombre, como nosotros no podemos hacer investigación por nuestra cuenta. Esta información, así como la recibimos, así se trasladó al Ministerio Público. A partir de la denuncia, el Ministerio Público inició las investigaciones el 23 de enero de este año y fruto de ello se produjeron 8 capturas y 12 allanamientos en Quetzaltenango, Escuintla y la ciudad capital. Y ahora sí, la información en tiempo real. Seguimos recorriendo el mundo con algunas noticias de lo que pasa en otros lugares del planeta. Exactamente, vamos a repasar la siguiente información. Falta poco para el Mundial y se temía precisamente las manifestaciones en ciertas ciudades de Brasil. Ahora se extienden a todo el país. Esto fue evidente ayer jueves. Vamos a ver a continuación un video que nos dice cómo los ciudadanos están protestando en contra del Mundial en ese país. La amenaza de la llegada de nuevas protestas en las vísperas del Mundial se confirmaba este jueves, aunque los actos no son comparables a las manifestaciones de junio del 2013 que revolucionaron las principales ciudades de ese país. Los movimientos sociales y algunas categorías profesionales han aprovechado el momento de indignación contra el campeonato y la atención del mundo hacia Brasil para gritar sus reivindicaciones. Ahí estamos viendo entonces estas protestas. La cantidad de protestas dejó clara la intención de rescatar el espíritu del año pasado. Cerca de 50 ciudades brasileñas convocaron manifestaciones antimundial. En algunas capitales ganaron cuerpo con la adhesión de diversas categorías profesionales que están en huelga para reivindicar aumentos salariales. Además, partidos políticos de izquierda como el Partido Socialismo y Libertad y el Partido Socialista de los Trabajadores Unificado nutrieron el coro de estas marchas. En la capital económica de Brasil, Sao Paulo, comenzó la jornada de protestas y finalizaban ahí también. Allí entonces tienen las protestas que se dan en Brasil, protestas antimundial, y es un tema que está preocupando a las autoridades porque claro, no quieren que este panorama se dé cuando se llegue la hora de disputarse la Copa del Mundo. Vamos a estar muy pendientes, pero también pendientes de otros hechos que están dando que hablar a nivel internacional. Nos vamos con Alejandro. 9 presuntos criminales murieron en diversos tiroteos protagonizados por fuerzas del orden en el estado de Veracruz, en México, en el este del país, según fuentes oficiales. Elementos de la Policía del Estado, del Ejército Mexicano y de la Armada de México implementaron un operativo en el municipio de Banderilla, a 300 kilómetros al este de la capital del país, para capturar a un grupo de presuntos secuestradores, explicaron fuentes del gobierno de Veracruz y de la 6ª Región Militar. Al menos 12 personas murieron al naufragar el río Meghna en el centro de Bangladesh, una embarcación en la que viajaban cerca de 200 pasajeros, informaron fuentes oficiales a los medios locales. El naufragio tuvo lugar durante una tormenta cercana a la localidad de Tauladia, en el distrito de Munshigang. Al menos 43 personas, entre ellas varios menores, murieron por la explosión de un coche bomba cerca del puesto fronterizo de Bab Salamá entre Turquía y Siria, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. El vehículo estalló en un estacionamiento en la parte siria de la frontera muy próxima al cruce de Bab Salamá. La ONG subrayó que hay decenas de heridos, algunos en estado muy grave. Por el momento, ningún grupo ha reivindicado este atentado. Son las 7:21, hay más noticias.
Deporte guatemalteco, donde vamos a destacar la victoria de la selección masculina de voleibol de sala en el premundial de Colorado, además la participación de la selección de pentathlón en la Copa del Mundo de Hungría, entre otros temas.